días, iglesia. Me gustaría empezar dándole las gracias a Dios. Entonces les pido por favor que se levanten. Vamos a orar una vez más en esta congregación, en esta familia. Y vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque Él siempre es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana, mi Rey. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Te doy gracias por familias en plenitud, porque tú, Señor, cuidas de nuestros corazones, Padre amado. Tú, Padre Celestial, nos ayudas cada día más a caminar en tu camino, a ser mejor cada día más, mi Rey. En el nombre de Jesús te colocamos esta mañana en tus manos, Señor. Que esta enseñanza que se va a dar el día de hoy sea, Señor, conforme a tu voluntad y sea fiel a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, dice la palabra de Dios: que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna persona que conscientemente le ha querido hacer daño? ¿Le ha querido hacer daño a su familia o a su trabajo? ¿O le ha querido hacer daño a usted como persona? En la Biblia encontramos que para nosotros los creyentes, uno de nuestros enemigos es el diablo. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 5, 8, uno de los siguientes versículos antes del que leyó el hermano Boris. Pero el enemigo también usa personas para hacernos daños a nosotros, ¿sí? Y usted y yo podemos ser usados por el enemigo si no sanamos nuestras relaciones pasadas, si no sanamos esos faltantes de nuestros corazones, si no curamos o no sanamos nuestro orgullo, podemos ser usados por el enemigo para dañar a otras personas, pero con un costo muy alto. Y ese costo es, yo le llamo efecto boomerang. Cuando tú le quieres hacer daño a otra persona, eso se te devuelve a ti, ¿sí? Y encontramos en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosechará lo que siembra. El versículo con el que inicié, hermanos, está en Salmo 55. Y este versículo lo compone David por una situación que está pasando en ese momento, ¿cierto? Y él abre su corazón y le expresa a Dios lo que está sucediendo. Y quiero tomarme unos minutos para leer todo el capítulo, pero vamos a hacer un ejercicio. Mientras yo leo todo el capítulo 55, ustedes van a imaginar lo que está pasando con el Señor, con el rey David, lo que le está sucediendo para expresar el Salmo 55. Vamos a ir colocándolo en el tablero, en el televisor. ¿Ya lo tienen? Perdón. Y dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me alzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como paloma, me iría volando lejos y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. ¿Qué tan rápido me escaparía, lejos de la furiosa tormenta de odio? Confúndelo, Señor, frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarlas de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan en las calles. No es un enemigo el que me hostiga, de eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que insultan con tanta arrogancia, de ellos podría esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios.
Que la muerte aceche mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescatará y me mantendrá a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Aunque muchos todavía se me oponen, Dios, en quien siempre ha gobernado, Él me oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan, pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Amén. En este capítulo, pareciera que el rey David se contradijera mucho, pero es normal cuando nosotros estamos en una situación difícil. Él dice: Señor, yo en ti confío, sálvame. Pero al minuto siguiente, que el que se vaya, que la muerte se los coma, que la tumba se los traiga vivo. Entonces es una situación muy difícil, ¿cierto? Y no sé si ustedes alguna vez han hecho ese tipo de oraciones. Yo lo he hecho, donde digo: Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero utilízame como tu instrumento. Sí, pero ¿cuál es el trasfondo de este capítulo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que David está viviendo para componer semejante salmo? Y el contexto lo encontramos en 2 de Samuel 15 hasta el capítulo 17. En este momento, David ya es rey, ya ha conquistado la tierra, ya ha traído el reino de Dios, la presencia de Dios al pueblo, ¿sí? Y ya tiene hijos, pero hay un hijo en particular en el cual el rey David no se lleva bien. Y lo que sucede es que David fue buen rey, pero tuvo muchos errores como papá, ¿sí? Y hubo una situación de abuso sexual dentro de su familia en la cual su hijo Absalón no pudo aceptar de que su papá fuese tan pasivo en esa situación. Entonces él se va del reino, vuelve muchos años después, y planea quitarle el reino a David. David se lo veía venir, porque la relación con él no era tan buena, ¿sí? Y David se lo venía a venir. Pero David no era un rey de tronos. El rey David era un rey que iba a la guerra, que se enfrentaba a sus enemigos. Y como esto se lo veía venir, se había relajado. Pero hubo algo que lo movió mucho, y es que llegó un mensajero donde él y le dice: hey David, Absalón está haciendo un golpe de estado contra ti y tiene 200 líderes, pero dentro de esos 200 líderes hay uno que es Ahitofel. Y David, esto no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque Ahitofel es el mejor amigo de David, pero no tan solo es el mejor amigo de David. Ahitofel es un sacerdote y es un consejero del reino, ¿sí? Que le da consejos al rey David. Y David no puede creer que su mejor amigo se haya aliado con su hijo para traicionarlo. En 2 de Samuel 15:12 dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilón. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. La Biblia relata cómo se describe a Ahitofel. En 2 de Samuel 16:23 dice: Absalón siguió los consejos de Ahitofel tal como había hecho David, porque cada palabra que decía parecía tan sabia como si hubiese salido directamente de la boca de Dios.
O sea, Ahitofel era del equipo de Dios. Era amigo de David, era compañero que iban juntos a la iglesia. Esa traición le dolió a David. Tiempo después, ahí mismo, Absalón se dirige hacia la ciudad de Jerusalén a conquistarla. Y David, como todos sabemos, amaba Jerusalén. Y él decide salir de la ciudad juntos con los suyos para que no destruyan a la ciudad. Y la Biblia nos dice en 2 Samuel 15 cómo salió David. Dice: entonces David subió del camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos, en señal de duelo. Las personas que iban con él también le cubrieron la cabeza y lloraban mientras subía al monte. ¿Está siendo fácil esta situación para David? No está siendo fácil, ¿cierto? Un rey adulto, grande, maduro, está llorando, ¿sí? Entonces, Absalón entra a Jerusalén, toma el reino y le pide consejo a Ahitofel. Y el siguiente consejo le da Ahitofel. 2 Samuel 16, 20, 22. Dice: después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ahitofel le dice: ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, porque él las dejó aquí para que cuidara el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. ¿En qué momento un hombre que era conocido como quien le daba palabras a Dios mismo da semejante consejo de inmoralidad sexual y insulta al rey, deshonra al rey? ¿Qué pasó? ¿Por qué Ahitofel, cuándo Ahitofel le sembró eso en su corazón? ¿Sí? Otro consejo que da Ahitofel en 2 Samuel 17, del 1 al 3, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está en él huirá, y mataré a él solo. Así haré volver a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Ahitofel, ¿qué estás haciendo? Es tu mejor amigo, ¿sí? No solo llevas al hijo a semejante deshonra sexual, sino que ahora estás dispuesto no solo a perseguirlo, sino a matarlo. ¿En qué momento salió esto del corazón de Ahitofel? Y aquí les hago una pregunta. ¿Quién es tu Ahitofel? ¿Una persona, una entidad que está atentando contra ti? ¿Quién es tu Ahitofel? ¿Quién es esa persona que ha sido influenciada por este espíritu de lealtad? ¿Sí? Porque Satanás utiliza a las personas, las influencias, para que sean desleales. ¿Quién es ese que está atentando contra tu familia o contra tu trabajo? ¿Sí? Y me surgieron varias preguntas cuando estaba leyendo esto, y es: ¿cómo puedo enfrentar estas situaciones? ¿Cómo podemos afrontar una traición? ¿Cómo podemos afrontar que se haya descubierto el adulterio de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo podemos afrontar que le digas al papá de tu hijo que van a ser padres y él simplemente se vaya? ¿Cómo podemos afrontar un pleito con personas de tu propia familia, donde se supone que ese es tu lugar seguro? ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podemos afrontar a tu Ahitofel? Y leyendo el Salmo 55, me gusta porque el rey David es muy sabio y lo primero que hace es ir a Dios.
nosotros, tú y yo, necesitamos ir a Dios, ¿sí? Y no lo hacemos porque Dios lo necesite, lo hacemos porque nosotros lo necesitamos, ¿sí? Y le pongo esto, a mí me gusta ser un poco trágico en el tema de colocar imágenes para que se le queden, ¿sí? Entonces, imaginen una persona que tenga ganas de vomitar y llega donde usted y lo vomita. Y no simplemente lo vomita, sino que no se toma un Alka-Seltzer, sino que queda con la indigestión, ¿sí? Así somos nosotros a veces cuando no vamos a Dios, sino que nuestra manera de pensar es irle a contar a otras personas. Y queremos en nuestra propia carne contarle a los demás y que conozcan a nuestro Ahitofel. Mira, esa persona no es lo que aparenta ser, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. En cambio, cuando vamos a Dios y le exponemos todas estas situaciones, Dios le dice, podemos vomitar y Dios nos da el Alka-Seltzer. Dios nos da ese alivio que tenemos en el cielo. Y me impresiona mucho, porque leyendo ese salmo y otros que compone el rey David, es que el rey David hace el Salmo 55 y para él no fue suficiente. O sea, él tuvo su tiempo devocional y para él no fue suficiente. Entonces, él compone otro salmo, Salmo 48:9, dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y aquí le pregunto, ¿cuántas veces tenemos que ir a Dios a exponerle esa situación? ¿Cuántas veces creen ustedes que tenemos que ir a Dios a exponerle esa situación? Las veces que sea necesario, familia. ¿Por qué? En el Salmo 55 expresa el rey David mañana, tarde y noche. O sea, el rey David no le alcanzó el Salmo 55 y compuso el Salmo 41, el 89, el 102. Compuso un montón, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a Dios las veces que sea necesaria. Salmo 55, 17. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Y tenemos una responsabilidad muy grande, porque el Señor no te dice, ven, dame tu corazón, yo te lo guardo, No. Tenemos una responsabilidad, lo encontramos en Proverbios 4:23, y es, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Sí? Entonces, es nuestra responsabilidad mantener nuestro corazón bien. Y hay un principio espiritual aquí que se los quiero compartir, y es que aunque Ahitofel, aunque esa persona sea el malo, a mí no me da derecho de pecar. Amén. Si tú terminas actuando de la manera de que yo voy a hacer esto para que esa persona sufra un poquito de lo que yo he sufrido, para que esa persona conozca lo que ha hecho sufrir a otra persona o a mí, tú terminas pecando y tú te conviertes en Ahitofel, ¿sí? Y Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí por eso, ¿sí? Entonces, el que Ahitofel sea el enemigo no me da derecho a mí de pecar. Dios se va a encargar de Ahitofel, ¿sí? Pero en ese proceso, Dios me dice, ojo con lo que estás haciendo, ¿sí? En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, lo cual los trastorna a ustedes y envenena mucho. Y aquí me detengo un poquito porque hay una frase que a mí me encanta y dice, detrás de cada pecado hay un chichón sin sanar, ¿sí? Y aunque aquí hablamos de un enemigo en específico, a veces nuestro enemigo es el orgullo. Y tenemos que trabajar en el orgullo. A veces nuestro enemigo son faltantes que tuvimos en nuestra infancia, como padres, madres. Son faltantes que tuvimos en nuestra infancia. Y eso hace que de nosotros broten raíces.
Y no sé si, yo sé que sí recuerdan, pero al principio de este año estábamos hablando de estar arraigados. Y cuando uno está arraigado, está botando raíces, ¿sí? Cuando cada árbol se está arraigando en la tierra, está botando raíces. Entonces tenemos que ver que dentro de esas raíces estemos arraigados bien y que no se arraigue ninguna raíz de amargura de todo eso, ¿sí? Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, se viene una pregunta, quizás están haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo hago para soltar esto que tengo por esa situación? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el nudo que se me hace en la garganta pueda soltar? Y tal vez la respuesta ni le gusta a usted ni le gusta a mí, y es perdonando. Respiren, vamos con calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás es más fácil que de nuestra humanidad, de nuestras propias fuerzas, queramos vengarnos, queramos hacer y tal. Y les cuento un pedacito aquí de una historia. La cortan ahí en el video. Me sucedió algo en el trabajo, ¿sí? Con una persona y tal. Entonces, lo que yo quería hacer era escribirle a recursos humanos. Y ya tenía, y lo escribí, y lo repasaba, y le añadía, le quitaba. Pero Dios es grande. Y Dios me decía: ojo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, estás tomando venganza en tus propias manos. Y yo decía: Señor, tú mandaste, si mal no recuerdo, a Ananías, que le impusiera las manos a Saulo. Y dije: Señor, déjamele imponer las manos. Pero no, así no funciona con Dios, ¿sí? Entonces, debemos perdonar. Y Mateo 5, 43, 44 dice: ¿has oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Romanos 12, 20, 21. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejes que el mal los venza, más bien venza el mal haciendo el bien. ¿Les gusta este versículo? No, ¿verdad? Son horribles, pero es la verdad. Y eso es lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? ¿Quieren saber qué pasó con la historia de David, con este desgraciado de Ahitofel? Bueno, Absalón nuevamente le pidió consejo a Ahitofel. Y Ahitofel le dio un consejo. Y Absalón no quedó de todo convencido. Entonces le pide consejo a otro, a Usaid. Y a Usaid le da un consejo totalmente diferente, ¿sí? Y Ahitofel esto no lo acepta. O sea, su orgullo fue más grande que no lo quiere aceptar. Entonces, en Samuel 17:23 dice: cuando Ahitofel se dio cuenta de que no habían seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus caminos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de su familia. ¿Era la voluntad de Dios para Ahitofel? No, pero tenía muchos chichones que no había sanado, ¿sí? Tenía muchas situaciones que él no había sanado. ¿Qué sucedió para que un consejero y un amigo de Dios terminara ahorcándose? ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero que estos versículos, sí, los proyecten en el televisor.
Y la respuesta está en 2 Samuel 23:34. ¿Qué dice? 23:34. Dice, Elifelet, hijo de Asbía, hijo de Macat, Elián, hijo de Ahitofel, Gilonita. Ahora, vete para 2 Samuel 11:3. Dice, David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Vamos aquí. Elián, Ahitofel es padre de Elián. Elián es papá de Betsabé. Aproximadamente 18 años atrás, el rey David vio a Betsabé bañándose en el patio, la deseó y tuvo sexo con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿sí? Y maquinó cómo matar a Urías. Ahitofel es abuelo de Betsabé. Y los abuelos aquí, no me van a dejar mentir, ellos tienen un amor idiotizante por sus nietos. Los abuelos, a nosotros los papás nos vienen y los cascan cuando no queremos hacer la tarea y tal, y a los nietos lo consienten y uno queda como que, ay, que me lo cambiaron, ¿sí? Entonces, Ahitofel vio que a su nieta la deshonraron, vio que a su bisnieto lo mataron, porque el hijo de ese pecado fue la muerte de su nieto, ¿sí? De su bisnieto. Vio cómo su nieta quedó viuda antes de tiempo, ¿sí? Y esto Ahitofel no lo sanó. Él quedó durante 18 años con toda esta situación en su corazón. Y no pudo sanar todo esto. Perdón. Y si tú has actuado conforme a la voluntad de Dios, si has hecho bien las cosas, Dios hará justicia. ¿Sí? En Lucas 18:7 dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? En Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿ah? No. Aquí se viene también algo muy importante, familia, y es el que perdonemos a nuestros enemigos no quiere decir que queden libres de consecuencia. ¿Cómo así? En la prédica de nuestro hermano Joel, en la prédica del perdón, ustedes han escuchado que si una persona, por ejemplo, vamos aquí, si tú perdonas al padre de tu hijo de que lo hayan abandonado, que te hayan dejado y eso no lo exime de que entables una demanda para que puedas responder por los hijos, ¿sí? Eso no es pecado. No es pecado que vayas a las entidades de justicia a denunciar el maltrato. No es pecado que denuncies el abuso sexual. Eso no es pecado. Pero durante toda esta situación, mis hermanos, vayamos a Dios. Vayamos a Dios primero, a nuestros líderes de cuidado, y contémosles todo esto. ¿Con qué fin? Con el fin de ir con un corazón conforme a Dios. Que no vayamos con un corazón, como dije ahorita, que venga y diga voy a denunciar porque yo quiero que él pague y tal. No, que vayamos con un corazón recto para que se vaya haciendo conforme a la voluntad de Dios y no pecar. Porque tenemos que tener ojo con la motivación, ¿sí?
Y nuestra fe, nuestra confianza no tiene que ser motivada por la venganza. Más bien nuestra confianza debe estar arraigada a Dios. No tiene que estar en un estrado judicial, no tiene que estar en una persona como tal. No, tiene que estar arraigadas a Dios. ¿Sí? Dice 2 Samuel 22, 47, 49. El Señor vive, alabanza sea mi roca, exaltado el Dios de mi salvación. Él es el Dios que me vindica. Vindica significa protege, me defiende, perdón. Él es el que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú libras de mis enemigos, me salta por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Familia, y la pregunta ahora es, si soy yo Ahitofel, si soy yo ese desleal, ese que traicioné, ese que fui utilizado por el enemigo para hacerle daño a otra persona, ¿qué hago? Pues no te vas a suicidar, claramente, pero sí hay un suicidio social, digámoslo así, que es que te aíslas. Y ese no es el propósito de Dios para ninguno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer si nosotros nos convertimos en ese Ahitofel? Lo primero es ir a Dios. Ir a Dios y confesarle, mostrarle y expresarle toda esta situación. Señor, he pecado, he hecho esto otro. Y recibiremos gracias. Sabemos que tenemos un Dios maravilloso que no te va a rechazar ni mucho menos, ¿sí? Entonces, debemos confiar en que Dios va a hacer, ¿sí? Y quiero hacer un ejercicio. Vamos a orar por eso. Vamos a soltar todas esas cargas que tengamos, que nos han venido cargando, que nos han venido frustrando. Soltarle a eso a Dios, como dije ahorita, vomitarle eso a Dios y dejar que Él haga, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a tener un tiempo en el cual vamos a expresarle a Dios toda esta situación. No importa si le expresa como el rey David, mira Señor, yo confío en ti, pero que la tumba se lo trae vivo, no. Eso Dios entiende cada una de nuestras oraciones, aunque el que está al lado no la entienda, Dios nos entiende. Dios sabe por la situación que estamos pasando. Y soltemos nuestras cargas a Dios, entreguémosle todas esas situaciones a Dios y que Él haga justicia. ¿Sí? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. No hay sonido. Si colocan sonido a alabanza, por favor. Hola. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si alguno no entiende por qué cerramos nuestros ojos al orar, simplemente es para mayor concentración, para que no nos desconcentre que esté al lado, ni mucho menos. Y tener como ese tiempo de intimidad con el Señor, ¿sí? Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Ahora en esta mañana, Padre Celestial, te entregamos a nuestro Ahitofel, y ahí donde estás, piensa quién es esa persona en la cual te ha tratado de hacer daño.
¿Cuál es esa persona en la cual conscientemente ha querido difamarte, ser desleal y todo? Y vamos a entregárselo al Señor. Señor, te entregamos a Ahitofel, Señor. Te entregamos a esa persona que ha querido hacernos daños, mi Rey amado, que ha querido tener actos de injusticia con nosotros, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, mi Rey, hoy declaramos, Señor, que somos libres, que te entregamos todas nuestras cargas en tus manos, Señor, que el enemigo está bajo nuestros pies, Señor, que tú nos diste la victoria en la cruz del Calvario, y así como tú nos diste el perdón en la cruz, mi Rey, así mismo nosotros perdonamos a esa persona o a esas personas, ya sea una entidad, una sociedad, Señor, una persona, te la entregamos en tus manos. Que seas tú, mi Rey amado, liberándonos a nosotros de eso, pero también liberamos a esa otra persona, Señor amado. Y te pido que en los corazones de cada uno de nosotros seas tú colocando la actitud correcta si vamos a tomar esas decisiones legales o las decisiones que vayamos a tomar. Siempre preguntándole a nuestro consejero, siempre preguntándole a ese líder de proceso, Señor, que llevamos, mi Rey amado. Y si nosotros hemos sido ese Ahitofel, mi Rey, nosotros hemos sido esa persona en la cual hemos sido desleal, en la cual hemos tratado de dañar a otra persona, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a poder